¿Qué tal, amigos? Estamos en esta oportunidad para compartir con ustedes el tema de los evangelios. Normalmente cuando ubicamos los evangelios los ponemos dentro de los escritos cristianos que son producto de la reflexión de la comunidad cristiana a partir del acontecimiento de la Pascua. Es decir, sin resurrección no tendríamos evangelios. Lo que motiva a escribir los evangelios es el acontecimiento pascual, porque ¿qué es lo que sucede? Si ustedes revisan o leen los evangelios, encontrarán claramente que hay un camino de acompañamiento, ¿no? Jesús que va con sus discípulos y que hasta el momento de la resurrección estos discípulos no entienden o no comulgan o no están en comunión con las ideas de Jesús. Tanto es así que el Evangelio de Lucas al final presenta la escena de los discípulos de Emaús. Estos discípulos de Emaús que van cabizbajos, dolidos, acongojados por el tema de que ellos pensaban que Jesús era el Mesías según el tipo de Mesías que ellos tienen en mente. En otras escenas, como el Evangelio de Juan, los discípulos ya vuelven nuevamente a sus oficios. Están pescando, vuelven otra vez a las faenas, a las tareas diarias, y es Jesús el que se presenta. Ese tema del encuentro con el resucitado es lo que origina que ellos se replanteen, que ellos vuelvan otra vez a repensar la historia que han pasado ellos con Jesús. Entonces, a partir de ahí, hay un tiempo más o menos de unos 60 o 65 años que llamamos un proceso de tradición oral. Un proceso de tradición oral que es conservar los recuerdos, es decir, Jesús permanece como en la memoria. Entonces, Jesús es recordado y comienza a recordarse las cosas más fáciles. Las frases, por ejemplo, que son de tipo sapiencial. El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por ejemplo, es una frase muy corta. Bienaventurados los pobres de espíritu, por ejemplo, es otra frase corta que quedarían en la memoria de los primeros seguidores de Jesús y los primeros podemos llamar nazarenos o después, como dicen los textos del Nuevo Testamento, se van a llamar cristianos. La resurrección ilumina la vida de Jesús y la vida de Jesús ilumina la resurrección. Comienza un entusiasmo por recuperar esa memoria. Evidentemente, las parábolas que han sido usadas por Jesús quedarían en la memoria también de los discípulos y los que escuchaban a Jesús en su predicación. Y es así como van surgiendo lo que llamamos la etapa de los pre-evangelios, es decir, lo pre al evangelio, a los escritos que tenemos, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es justamente el recuperar la memoria. Entonces, una vez que recuperas la memoria, entonces tratas de ponerla por escrito. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de escribir evangelios? En primer lugar, porque los testigos que son de primera mano, los testigos visuales, están muriendo. La mayor parte de los discípulos o los apóstoles han sido todos martirizados. Entonces, ¿cómo recuperar esa memoria? Para que no se pierda la memoria hay que consignarla por escrito. ¿Por qué hay que escribir los evangelios? Los evangelios se escriben porque también ya la comunidad cristiana necesita tener en mano algunos textos que le den identidad. Entonces, cuando la comunidad cristiana se separa de la comunidad judía tiene la Torá, la ley. Ahora, ¿qué tiene la comunidad cristiana? ¿Qué es lo que le va a dar a la comunidad cristiana identidad? Si no es las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, los discursos de Jesús van a marcar la identidad del cristiano. Entonces, por una cuestión de identidad es la que los evangelios se ponen por escrito. Hay que diferenciarse de la comunidad judía, ya que ella está muy marcada por el tema de la ley, de las observancias de la ley. Ahora, Jesús evidentemente no tiene otro modo de observar la ley. Por ejemplo, el domingo pasado que comentaba el evangelio, el padre Goico, hablaba de ese texto que habla de la pureza de los alimentos. Frente a un ambiente judío que dice esto no hay que comer, esto sí hay que comer, por cuestión de pureza ritual, por cuestión de santidad, entonces Jesús relativiza eso. Y ese es un distintivo muy claro para separar a los cristianos de los judíos. Los cristianos se sienten diferentes, pero eso le da identidad.